comunicación ya el diputado Marcelo Pedrazas, a quien saludo. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. Bueno, otra vez, esta intención de utilizar el receso para saltarse las prerrogativas que tienen los legisladores del país. Buenos días, César. Un saludo a los que están en sintonía de su programa y la radio. Eh, César, tengo que decirlo y me da vergüenza, porque al final uno también es parte de esta Asamblea Legislativa. Si David Choquehuanca ha convocado 20 sesiones en toda esta legislatura, me refiero desde el 2020 a la fecha, la mitad han sido convocadas para tratar recesos parlamentarios. Esa es la falta de agenda que tiene él desde que hemos llegado al 2020, que se lo hemos reclamado, que se han presentado proyectos como oposición que nunca han sido debatidos dentro del hemiciclo, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, salvo los proyectos que tienen que ver con la disputa del movimiento al socialismo, pero no con los proyectos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Chuquisaca, con el Bicentenario, con leyes que acompañen este festejo, con otros proyectos importantes como en el tema del tratamiento de leyes incendiarias para Santa Cruz, el tema de la exploración y explotación para los lugares donde hay producción hidrocarburífera o por lo menos hay miras de que existan recursos naturales que se puedan explotar. La sesión de hoy día, más allá de lo que diga o no digan los diputados y senadores, tiene como fin empezar el receso parlamentario. Esto no es novedad, que no vayan a hacer caso a nadie, porque ya lo han hecho en junio de este año, cuando también se dio este receso parlamentario sin la aprobación de la Asamblea, pero donde justifican ellos, obviamente en el sentido de que la Constitución así lo dispone, y como tienen este romance con el Tribunal Constitucional, saben que judicializando la política van a lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Que no se trate el presupuesto general del Estado y se repita lo que pasó el año pasado, donde se promulga a través de un decreto este presupuesto general del Estado conforme, y ahí hay que decirlo, a la Constitución aprobada por el MAS el 2009, donde en un sistema presidencialista, más allá del debate parlamentario en el tema específico de los recursos que se van a manejar en el presupuesto general del Estado, le faculta al presidente para poderlo aprobar el 1 de enero del año 2025. ¿Por qué no quieren tocar estos temas? Porque no tienen los votos, primero. Segundo, no quieren que se haga un análisis exhaustivo de toda la plata que se está gastando o se está preveyendo gastar para la campaña del 2025, todos los privilegios que se están acumulando para gastar nuestros recursos públicos en una silla presidencial, en una candidatura, y además no dar cara a la población en un momento de crisis que tienen interna ellos, donde se demuestra que el Estado central se lleva más del 80% de los recursos que se asignan y donde además no quieren decirnos que se han modificado las partidas presupuestarias y se ha incrementado un montón de plata al Ministerio de Gobierno, por ejemplo, también preveyendo las situaciones políticas por encima de la salud, la educación y otras que harían a mejoramiento de la calidad de vida de la gente. En pocas palabras, quieren tapar toda su crisis económica y su presupuesto centralista vinculado a la campaña del 2025 para que esto no sea parte del análisis de fin de año. Ahora, con esta decisión, obviamente, en consulta que va a ser más allá de la convocatoria, repetiremos el escenario de junio con relación a la vacación y el escenario del año pasado con relación a la aprobación del presupuesto general del Estado. Ahora, diputado, en este sentido hay otro tema, el de los escaños, que para muchos tiene un doble fondo, el no tratarlo, y tiene que ver con la elección del 2025. Entiendo que el tema de los escaños es importante, ¿no? Pero yo aquí un poco voy a ser crítico con algunas posturas de algunos representantes de Santa Cruz, sobre todo de Creemos, el jefe de bancada o la jefa de bancada y el presidente o el cuarto secretario, que responde al señor Michel Bazán y todos ellos, que han pedido que se trate el presupuesto, la reasignación de escaños, cuando este tema es de entera responsabilidad del MAS, pero lo peor de todo es que si tratamos esta ley y no hacemos primero un análisis del rechazo, vamos a aplicar los resultados de un censo fraudulento. Y tampoco es, César, que si no se hace una redistribución de escaños,
no puede haber una elección nacional. Ya ha pasado en otras legislaturas que se ha ido a la elección sin tomar en cuenta este extremo. ¿Cómo vamos a pedir ahora como oposición cuando nadie está de acuerdo con los resultados que ha arrojado el censo y va a tener incidencia directa mañana en la redistribución de recursos? Entonces, yo creo que hay que tener coherencia para que el masismo no aproveche estos desatinos y luego ellos manejen a su gusto, por una parte, el tema de la reasignación de escaños y por otra, la redistribución de recursos. Creo que es un tema muy importante que evidentemente tiene que tener de parte nuestra y de la oposición una consonancia con la decisión de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, de rechazar esos resultados. Entonces, tratar esta ley implica que avalar esos resultados. Ahora, habrá que recordarle al órgano electoral, y aquí les digo a mis colegas parlamentarios que no es nomás de mandar notas, que primero tiene que mandar pues, el órgano electoral el estudio de la redistribución geográfica de las situaciones de las diputaciones uninominales. No solamente es decir, ahora es uno que se quita Chuquisaca y se lo da a Santa Cruz, sino cuál es el contexto en el cual se va a redistribuir toda esta representación política que se tiene. Pero bien agarran y empiezan a justificar en la posición de sabemos muy bien vinculados al gobierno, que son la gente del órgano electoral, para querer achacarle a la Asamblea y empezar a presionar su tratamiento, cuando el fondo es reconocer esos resultados que son fraudulentos y han sido rechazados por un montón de alcaldes, de gobernadores y sobre todo por la población. Diputado, la oposición cae siempre en la trampa del oficialismo. Le explico por qué le pregunto esto. El otro día yo escuchaba a una diputada decir, pero si el presupuesto ha sido aprobado en la asamblea legislativa de cada departamento, en los municipios, entonces ya está aprobado todo, ya está consensuado todo y no importa si la asamblea no la revisa y no aprueba el presupuesto general del año 2025, por un lado. Y por otro lado, lo que usted plantea, el hecho de que se quiere meter en el debate los escaños sin pensar que estos resultados han sido rechazados por todo el mundo. ¿Esto es para que caigan en una trampa y se apruebe nomás lo que están haciendo? César, yo creo que esto tiene que ser respondido desde un punto de vista que lo vengo criticando hace tiempo, la falta de construcción política. Las alianzas no sirven porque las alianzas son decisiones circunstanciales que se toman o coyunturales para un proceso electoral. Termina la elección y después cada quien piensa lo que quiere. Por eso hay que cuidar mucho también con quién te vas a presentar. Para mí es mejor tener una estructura propia política, una sigla, para que tengas una cohesión y un pensamiento igual ideológico respecto a lo que quieres plantear al país. Lo que usted plantea es totalmente cierto. Mire, yo le comento, César, por ejemplo, mire el disparate que se hace como oposición. Y yo soy crítico y lo digo siempre. ¿Sabía usted que no hay un solo representante de Santa Cruz en la Comisión de Planificación en la Cámara de Diputados? De oposición, ni uno solo. O sea, la ciudad, el departamento que tiene el mayor crecimiento económico, que le está disputando el poder político al centralismo, no tiene un representante de oposición en Santa Cruz. ¿Cómo es que las fuerzas políticas permiten aquello? Yo no entiendo. Al margen de eso, los que están representados en su mayoría por Comunidad Ciudadana exigen el tratamiento del presupuesto general del Estado, y en la comisión de planificación donde ha ido el ministro, donde ya se ha discutido, se abstienen de votar. Se abstienen de votar. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué partecita no les ha gustado? ¿Verdad? O se rechaza o se aprueba una ley. No, no me abstengo cuando es un tema de interés nacional. Entonces, todos esos elementos hacen que estos diputados empiecen a torcer la ley, ¿no? A decir, no, es que si la Asamblea, porque yo también puedo responder en un Estado de Derecho, César, que si bien tiene el presidente la facultad de aprobar mediante decreto, dice si no se trata o si no se trata en la Asamblea Legislativa, pero si se trata, si se rechace ese proyecto de ley, ahí todavía hay un panorama que la propia Constitución no ha dejado claramente establecido. ¿Que tenemos un sistema presidencialista? Sí, pero el tema es también que la oposición no ha sabido discutir aquello. Le doy otro dato más cuando usted me dice funcionalidad, ¿verdad? 4 años se ha hablado de la elección judicial para que salgan después de decir hay que votar nulo, luego los confunden a otros colegas y salen listas para que se voten por unos que supuestamente no son del MAS, cuando la comisión tenía los 2/3 de masistas.
Entonces todos los candidatos responden al movimiento al socialismo, más allá que unos sean los menos peores o no. Y ahora, ¿qué está dando resultado esta decisión de algunos activistas y políticos de mandar estas listas? De que, por ejemplo, en el Tribunal Supremo se beneficien a las mujeres, porque se ha ido a disputar el voto entre hombres, ¿verdad? Han ido perdiendo los votos, pero las mujeres están ahora en una posición de ventaja. Y quisiera ver los currículums de esas mujeres, no porque sean mujeres, sino qué tipo de situación han tenido en su vida profesional. Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay una estructura política, cuando no hay ideología que convergen varios actores políticos, porque ahí están las decisiones de unos voten, los otros no voten, y terminamos haciéndole juego al gobierno, que para mí ya no es inocencia, esto ya es complicidad manifiesta. Usted introduce el tema de la elección judicial que pasó el pasado domingo, doctor. Hay una postura. El ministro de Justicia decía que a partir de la elección y haciendo un análisis, una interpretación al fallo del Tribunal Constitucional, todos los magistrados autoprorrogados deberían irse, absolutamente todos, no importa si se votó o no se votó por ellos, si fueron o no fueron a la elección. Y el Tribunal Supremo Electoral ha convenido en que se va a llamar a una cumbre, a una nueva cumbre para ver qué va a hacer. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Qué va a pasar con el Tribunal Constitucional? Y esta nueva cumbre ya sería la tercera para tocar el tema. A ver, César, primero, el gran problema de este país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, es que hay mucho leguleyo de abogado que cree que las decisiones son jurídicas cuando en un momento de inestabilidad son políticas, y lo hemos dicho también siempre. El ministro de Justicia está perdido porque no ha podido sostener ni la presidencia del señor Paul Franco, y hay que decirlo así, porque él ha sido uno de los primeros en querer reconocer esa presidencia cuando los 5 magistrados prorrogados tomaron la decisión política de hacerse del control del Tribunal Constitucional. Primer elemento. Segundo elemento, la sentencia que pueda decir o no decir. La pregunta es, ¿cuándo se cumple la ley y la Constitución en este país? Jamás. Son intereses políticos. ¿Quiénes resuelven la interpretación de esa sentencia? Si no son los propios autoprorrogados, ¿verdad? ¿Qué sirve un acuerdo nacional como lo hizo el Tribunal Supremo Electoral, que después 5 tipos le dijeron no hay elección constitucional en 4 departamentos, y ahí estaba toda la clase política decadente, incluso ya con fisuras internas, como en el caso de Carlos Mesa y Tuto Quiroga con el FRI, y yo no creo que tengan la fortaleza siquiera para poder lograr tener una posición contundente? Es que el tema de fondo es que se ha empoderado a un órgano del Estado, se le ha dado un suprapoder, y cuidado, César, mañana nos desayunemos el 2 de enero con un auto complementario a la sentencia que dice el ministro Siles, que supuestamente hubiese salido hace un mes atrás, digamos, ¿no? O hace 6 meses cuando se dictó la sentencia. Lo que pasa es que aquí vuelvo al tema. La oposición no ha direccionado bien a la población. Nos hemos enfrascado en activistas que no les tengo ningún reparo, más bien yo creo que hacen una labor positiva, pero la clase política no los orienta de manera adecuada. Hay una sensación en Santa Cruz de que se ha logrado arrebatarle el poder a los políticos y poner magistrados en el Tribunal Supremo que respondan a la población. Pero se han olvidado que los 4 magistrados que están llegando al Tribunal Constitucional son masistas. O sea, ahora tenemos 9 masistas y tendremos 1 o 2 en el Supremo que incidencia tiene nada dentro de la coyuntura que viene en la elección del 2025. Entonces, estas posiciones no coadyuvan, sino más bien ayudan a que el Tribunal Constitucional, que ya ha dejado de tener una presión política externa, porque antes era así, ¿verdad? O sea, el poder político entraba al Tribunal Constitucional y presionaba ciertas resoluciones, caso reelección de Evo Morales. Ahora el Tribunal Constitucional se ha dado cuenta que puede hacer una injerencia política interna, es decir, ellos están en la posición de definir muchas cosas de aquí en adelante. Por eso tuvieron el cuidado de mantener 5 magistrados para que tengan un control de 9. Y ahora con los que van a llegar, usted ve en la papeleta, y a mí ninguno me inspira confianza y ninguno me inspira que vaya a hacerle frente a esa actitud delincuencial que tienen algunas autoridades judiciales. ¿Se le ha ido de las manos al gobierno de Arce el Tribunal Constitucional? Le planteo esto por lo del doctor Franco,
que finalmente terminaron sacándolo, aparece otro presidente y casi de inmediato sale la postura, no, ya no sirven estos magistrados, hay que cambiarlos. ¿Es que se les ha ido de las manos al gobierno, el Tribunal Constitucional? Totalmente, han empoderado a tal nivel y en esta crisis política, en esta crisis de liderazgo también que tiene el Ejecutivo, en este debilitamiento institucional, en este gobierno que la gente no quiere porque no le ha dado soluciones en el tema estructural que tiene que ver con la economía, es un gobierno débil. Ahorita los fuertes son los 5 magistrados del TCP. Y habrá que pensar con qué humor despierta el señor Hurtado mañana, porque por ahí no hay elecciones nacionales, o se adelantan, o se quedan el resto de su vida, cambian la interpretación constitucional y resulta que ahora ya van a ser magistrados, no sé, pues hasta que mueran, digamos. A ese nivel hemos llegado, César, con la justicia. Y tienes un ministro que anda hablando en derecho cuando deberían tomar decisiones políticas. Es que les falta decisiones, para mí, en el gabinete que sean coherentes, pero sobre todo respondan a una estrategia política. Aquí un día habla el ministro de Gobierno, quiere hacer una cosa, mañana habla el de Justicia otra cosa, no hay coordinación, y esto muy bien lo han entendido estos hábiles magistrados, que para mí son más políticos que juristas en este momento. Hay también una percepción respecto a las declaraciones del ministro de Justicia y tiene que ver con lo que pasa en Venezuela, ¿no? El hecho de que el Tribunal Electoral de Venezuela prácticamente le haya dado ganador a Maduro sin mostrar una papeleta, pero el Tribunal de Justicia lo haya ratificado. ¿Y creen que esto es una postura similar, tratando de que el Tribunal Constitucional busque esa posibilidad? ¿Usted cree que puede pasar en el país? Yo creo que ahora puede pasar todo, César. Nada podría ser no un escenario de análisis, pero sin embargo también hay particularidades que tiene Bolivia, ¿no? Venezuela se ha construido su gobierno a partir de una vinculación directa con las Fuerzas Armadas. Acá en Bolivia se ha constituido el gobierno a partir de estas alianzas con los sindicatos, con estas organizaciones territoriales, con estas corporaciones, ¿verdad? Con estos sectores corporativizados. Lo que sí yo creo es que, y te lo voy a decir, algo que estaba pensando las últimas semanas, la elección nacional es una elección que está muy pendiente de la población porque a partir de la elección del 2025 se va a generar certeza y certidumbre en este país que es necesario. Más allá de que si gana la oposición o gana el oficialismo, creo que es necesario y la población entiende que ese es el camino. Yo veo poco probable que se tomen decisiones jurídicas que vayan a afectar este escenario porque la gente sí va a salir a reclamar, la gente sí va a pedir una elección porque necesita esa legitimidad del gobierno, sea por eso te digo el arcismo, el masismo o la oposición. Lo que me preocupa es que la gente de oposición está muy descontenta con cómo ha conducido la oposición sus logros, vale decir sus conquistas desde el 2019. La gente está cansada con la clase política, no está reaccionando ya a las motivaciones de la oposición tradicional con estas viejas prácticas. Y me parece, César, me parece que el masismo ha tomado una decisión muy clara de no detenerlo a Evo Morales, pero de mantenerlo territorialmente en el Chapare sin opciones de movimiento y de articulación nacional. Porque él podría ser la persona que junto con la oposición, más allá de que no hay ninguna situación de intereses ni ideología común, podamos pelear por una elección nacional, ¿verdad? Porque él tendría la capacidad de moverse. Pero como está con este tema ya claro de que lo quieren encerrado ahí, porque no lo van a llevar tampoco preso, y hay que decirle eso la verdad, yo no le creo al masismo que lo van a llevar a la cárcel o lo van a enjuiciar. Pero si lo tienen ahí, en un lugar pequeño, cuidado a este gobierno se le ocurra hablar de una asamblea constituyente porque la oposición está hablando demasiado de aquello, ¿verdad? Que si la elección judicial no debe ser por voto, que si se tiene que profundizar la autonomía. Entonces, podría ser un escenario a futuro, ojalá no sea así, que en el análisis del movimiento al socialismo en su versión marxista, con el apoyo de la justicia, busquen ya este escenario de debilitamiento político a su principal adversario dentro de su estructura, que es Evo Morales, con capacidad de movilización, una oposición que está ahorita atomizada y que en realidad confunde a la población, y jueguen este escenario de la Asamblea Constituyente, donde ahí se pueda repetir un escenario de Venezuela, ¿verdad?
hago la constituyente, cierro el Congreso, mientras esta constituyente me da una nueva constitución, prorrogo mi mandato constitucional de presidente. Ese para mí es un escenario también que puede ser analizado, lo pongo en la mesa de discusión, porque vuelvo a reiterarle, con este gobierno y con este tribunal constitucional y cómo está la parte institucional, cualquier situación puede ser posible, pero a mí me parece que este podría ser un escenario que se está analizando dentro de las filas del gobierno. Diputado, le agradezco muchísimo por este contacto. No, para mí siempre un gusto, César, que tenga usted y su gente que los sigue en el programa un excelente día.